Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro programa de La Rueda y hoy lo tenemos como invitado a Federico Puy, maestro de primaria y secretario de prensa de ADEMIS. Te contamos, Federico, que nosotros venimos siguiendo hace 3 años prácticamente el tema de Gaza, ¿no? Y en este último tiempo, el recorrido de la flotilla Sumud, que partió el 31 de agosto de Barcelona, luego por mal tiempo tuvo que retornar, siguió su camino, llegó a Túnez. Allí tuvo una serie de ataques por parte del Estado de Israel con drones. Por suerte no sucedió nada grave. Al día de la fecha, Italia envió dos barcos de apoyo, España envió un barco de apoyo y se están acercando a Gaza con la intención de abrir un corredor humanitario llevando, bueno, comida, medicamentos y fundamentalmente intentando romper el bloqueo del Estado de Israel. En el medio, Italia tuvo una huelga general hace 3 días en donde se paralizó todo el país. Esto fue llevado adelante por un sindicato que se llama USB, que quiere decir, a ver si lo consigo en italiano, es Unione Sindicatos de Base. Sería lo que significa USB. Bueno, tenemos algunos audios para pasar porque van dos argentinos también en la flotilla Sumud, que es Celeste Fierro del MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, y Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista. Están representados allí 44 países, ¿no? En un gesto muy importante desde el lado de la población y bueno, lo que venimos hablando, Claudio, acá tenemos la democracia directa, ¿no? No democracia delegada con el voto. Te presento a los compañeros y después te escuchamos. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué pensás con respecto a todos estos temas y fundamentalmente cuál es tu situación en tu escuela? ¿Dónde trabajás? Bueno, nos contás un poquito la situación. Bueno, mi nombre es Liliana, sí, yo soy profesora jubilada de formación docente en Cava, Marta González, que es psicóloga, Claudio Maraviglia, que es profesor jubilado de la UBA, economista, bueno, Walter, profesor de historia, Clelia, directora jubilada, y Luisa, también directora jubilada y continúa trabajando en educación de adultos. Este, Así que bueno, te vas a sentir como en casa, todos docentes. Te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. Sí, me siento como si estuviese en la sala de maestros y maestras en mi escuela comentando cómo viene la situación y aparte viendo las caras, creo que nos cruzamos en más de una movilización o actividad acá en Ciudad de Buenos Aires. Mi situación es la siguiente, bueno, como todos ya sabrán, el Día del Maestro y la Maestra, que me tocaba con mi tercer grado hacer la conducción y la locución del acto escolar, que fue un acto además muy lindo que hicimos en la escuela. Me tomé tan solo unos 30 segundos para hacer un homenaje a las maestras y maestros en Palestina, a las infancias que están siendo asesinadas por este genocidio perpetrado por el Estado de Israel. También había mencionado a la flotilla, como vos bien decías recién, en ese momento estaban en Túnez también, cuando era el acto del Día del Maestro, y las mencionamos. Y en particular yo tenía un exalumno de mi escuela, Tommy, que estaba por motivos laborales en Qatar y se había comunicado el día que bombardearon allá, se había comunicado por redes sociales conmigo, muy preocupado por la situación, y también la familia de Tommy. Estos 30 segundos que hice finalizando con la bandera palestina y pidiendo un fuerte aplauso en este homenaje, fue motivo por el cual el jefe de gobierno Jorge Macri, la ministra de Educación Mercedes Miguel de Buenos Aires y posteriormente la DAIA, en una concatenación,
de posteos en X, en Twitter, donde me acusan de adoctrinamiento e iniciaron un sumario hacia mi persona. Primero me enteré por Twitter, después al día siguiente me enteré en la escuela. Y este inicio de sumario por adoctrinamiento presupone, según la lógica de estos funcionarios del gobierno de la ciudad, que están completamente alineados con la política de Netanyahu, de Javier Milei y de genocidio en Gaza, es un sumario por adoctrinamiento, que nosotros contestamos con los abogados de mi sindicato de ADEMIS muy rápidamente, en 24 horas. Por lo general te dan tiempo estos sumarios de contestar en 10, 15 días, dependiendo de la situación, para que uno pueda exponer profundamente su punto de vista o lo que opina o hacer bien su descargo. A nosotros nos dieron tan solo 24 horas, pero contestamos rápidamente con la fundamentación no solo política de que es un genocidio, con todos los datos que tristemente ya conocemos todos, de la cantidad de niños asesinados, del bombardeo y la destrucción de más del 90% de la infraestructura educativa en todo Gaza, de además usar el hambre como arma para la destrucción del pueblo palestino. Bueno, y días posteriores, después Israel comenzó su ofensiva por tierra, a desplazar a toda la población hacia el sur, continúan los bombardeos y vinieron también los bombardeos con los drones a la flotilla para amedrentarlos y que no lleguen hasta Gaza. Así que mi situación es esa, defendiéndonos del sumario, consiguiendo muchísima solidaridad. Un montón de familias de mi escuela se movieron muy rápido para conseguir un montón de firmas en apoyo a este intento de censura. Y el día miércoles hicimos una audiencia pública en la legislatura, la verdad muy buena y muy linda, donde vinieron un arco político, sindical, educativo, pedagógico, muy amplio, que vinieron a defender este intento de censura de Jorge Macri. Ujú. Federico, te hago unas preguntas, luego le paso la palabra a mis compañeros. ¿En qué distrito estás, si querés decirlo, y cómo se enteraron? ¿Cómo fue que llegó esto a oídos de la ministra de Educación de la capital y de Jorge Macri? Yo estoy ahora actualmente en el distrito quinto, estoy en el barrio Barracas, en el Normal 5. Hace más de Ujú. 10 años que soy titular en ambos cargos, turno mañana y turno tarde en esa escuela. Es una escuela que prácticamente me crié, es mi segunda casa. Y bueno, yo hice público a través de mis redes ese homenaje porque quería poner la voz en este día tan particular para nosotros del Día del Maestro, de ese homenaje que habíamos hecho en la escuela, del aplauso que había logrado la comunidad educativa. Yo lo publiqué y eso, bueno, fue motivo de encuentro rápido de esa publicación por parte del jefe Mm. de gobierno de la ciudad y de la ministra de Educación. O sea que forma parte del patrullaje que impuso Patricia Bullrich. Patrullaje y además al usar las propias cuentas del jefe de gobierno y de la ministra de Educación, sus cuentas personales, con la investidura que tiene siendo el jefe de gobierno, eso también generó a través de otras cuentas fake, cuentas troll y de todo tipo y color, que haya muchísimos mensajes de odio violentos hacia mi persona. Luego, después del propio comunicado de la DAIA, que hay como unos entre 10, 15, 30 minutos entre cada uno de los tweets, mostrando además que tienen una política común, tanto la DAIA como el jefe de gobierno y la ministra de Educación. Bueno, también en Instagram publicando mis datos personales, mi cara, dónde trabajo, un montón de cuestiones de persecución política, intentando amedrentar o que baje el video o que no haga público el homenaje que hice. Ujú. Bueno, gracias, Federico. No sé si alguno de los compañeros quiere preguntar algo o comentar algo. Fuiste muy valiente. Ahí está Clelia levantando la mano. A ver, Clelia, eh, el micrófono tenés que abrirlo. Ahora sí, Sí, eh, ahora sí. sí, buenos días, encantada. Entre los colegas, ¿tenés apoyo entre los colegas de la escuela y en general? Sí, realmente fue muy emotivo, no solo el apoyo de mis propias compañeras de la escuela,
las escuelas normales, como ustedes conocen, tiene desde inicial hasta formación docente terciario y hubo comunicado del centro de estudiantes del terciario, de docentes de escuela media, de los cuerpos delegados de mi escuela primaria. Hubo un comunicado también de la propia asamblea del distrito quinto, de todos los docentes que estamos acá en el barrio, desde Barracas hasta Pompeya. Y además, bueno, contamos con los comunicados no solo de mi sindicato, de allá, el sindicato docente ADEMI, sino también de la CETERA, de UTE, de incluso CEDEVA, un sindicato que no suele ser contrario al gobierno de la ciudad, también publicó un comunicado contrario a lo que hizo el gobierno de la ciudad intentando censurarme. Y después recibimos tanto de mensajes personales de un montón de docentes que decía, che, Fede, yo ahora me voy a animar a hacerlo, yo lo quiero hacer. Empezaron a distribuir pines, empezaron a coser banderitas palestinas en los guardapolvos de las compañeras. Hubo declaraciones de sindicatos docentes de diferentes partes del mundo. Ayer me enviaron uno muy lindo del CENTES de México, que hizo una gran conferencia por la educación y Palestina en Coyoacán y que trataron mi tema y que sacaron la solidaridad. Docentes de España, que allá Ayuso, la jefa de gobierno sería de Madrid, también está prohibiendo el uso de todo lo que sea la simbología palestina en las escuelas y los estudiantes toman sus escuelas y hacen sentadas cuando amedrentaron a la flotilla y los docentes están preparando una gran huelga educativa para octubre. También me llegaron mensajes de Francia, me llegaron mensajes de Chile, de Cusco, de Bolivia, es decir, docentes de mucha parte del mundo que sufren esta persecución por parte de sus propios gobiernos. Y me llegó un mensaje muy especial de Ana Contreras, docente de La Pampa, que ustedes la conocerán, que fue una de las primeras que ha sido procesada por hablar de Palestina en su escuela y que tuvieron que desprocesarla rápidamente a través de una declaración judicial que decía que era completamente inapropiado lo que estaban haciendo con la docente, pero que en el día de ayer se comunicó conmigo contándome que una fiscal de La Pampa quiere elevar a la Corte Suprema el caso de ella. Así que nada, tuve solidaridad de todos lados. Y lo más lindo y que en la audiencia pública también estuvo fueron las familias de mi escuela. Todas las mamás que tuve en otros años, que fui maestro de sus chicos, que son familias del sindicato CIPREVA, de periodistas, hicieron rápido el petitorio con el cual más se movió. Hubo una familia que en el turno mañana pegó un cartel que decía Fuerza Fede y se sacaron fotos ex alumnos míos o chicos que no tuve, pero tuve a sus hermanos, así que realmente muy conmovido porque la respuesta educativa de la comunidad es lo que más me interesaba y dejar ese granito de arena también en las propias familias que la verdad se movieron muchísimo y estoy muy orgulloso de eso. Ujú. Muy bien, Sí, qué Federico. Yo le maravilloso, damos la ¿no? palabra a Walter. Quería comentar que el Normal 5 tenía en su momento, creo que tal vez debe de continuar, los espacios de definición institucional en educación popular. Allí estuvo dando una charla hace unos cuantos años atrás Carlos Rodríguez Brandão y una psicopedagoga del movimiento de los sin tierra, ¿no? Está en una zona cercana a Parque Patricios, a Constitución, que es una de las zonas más pobres y vulnerables de la capital federal. Quería contextuar, digamos, el nivel terciario, como dijo Federico, tienen las escuelas normales, institutos de formación docente, es uno de los 29 de Capital Federal que tienen desde jardín de infantes a nivel terciario, es decir, formación de docentes de primaria y de inicial, ¿no? Bueno, ahí Walter. Dale, hola Federico, gracias por aceptar la invitación al programa primero. No, gracias a Sé que ustedes. estás a full. Sí, pero no importa, somos maestros de aula. Más a full Ah, que eso no puede haber. claro. Sí, mira, no, que te quería hacerte dos preguntas. Primero, bueno, están haciendo una brillante campaña. Este, quería saber, bueno, cómo continúa la campaña de Hora al Más. Si va a haber algún tipo de actividades como para que nosotros también lo podamos promocionar acá desde la radio. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, bueno, ¿cuál es tu situación actual? Es decir, vos estás bajo sumario, ¿no? O sea, no estás ejerciendo ahora. No, sí, el sumario es un proceso administrativo que pasa primero por el Ministerio de Educación y después tiene un montón de vericuetos
legales y burocráticos a través del gobierno de la ciudad. Yo estoy en el aula, estoy todos los días en el aula, hasta tanto no se determine alguna otra resolución, si es que el gobierno de la ciudad quiere hacer una ofensiva brutal contra mi persona y sacarme del aula, cuestión que vamos a pelear, pero yo desde el día que incluso recibí la comunicación oficial a través de nuestro sistema del sumario y que hicimos el descargo rápidamente, yo sigo en el aula. Eso por un lado, por el otro lado, la campaña es así, o sea, con el impulso de las familias realmente tuvo una extensión donde el petitorio tiene más de 2.500 firmas, donde, por ejemplo, me llegaron de diferentes pedagogos, Daniel Brailovsky, me llegó de Manuel Becerra, que aparte es un buen hilo de tweet, que siempre es muy bueno él en Twitter, explicando por qué no es adoctrinamiento. Daniel Brailovsky publicó una nota en Tiempo Argentino intentando desmantelar un poco esta idea que adoctrinamiento parecería ser todo lo que incomoda al poder de turno o que los chicos o la comunidad educativa sean tábulas rasas, hojas en blanco, donde lo que yo diga lo toman acríticamente y lo incorporan sin ningún tipo de debate, como si nosotros no incorporásemos todas las voces, puntos de vista y lo debatamos democráticamente. También Darío Valdivares, un pedagogo muy importante acá de la ciudad de Buenos Aires, publicó una nota que decía que la memoria no se puede sumariar. Me llegó la firma de Adriana Puigros. Es decir, empezó de alguna manera a mostrarse con mucha amplitud este petitorio y esta campaña de solidaridad. El día miércoles la audiencia fue muy emotiva en la legislatura, que la convocó mi compañera Andrea Datri, porque reunió además a un montón de miembros de los diferentes comités pro-Palestina que hay en Argentina, que está lleno de docentes, eso me sorprendía. Después estuvo la PDH con María Elena Nadeo, que también es docente, es decir, una mezcla de la pedagogía, de la educación, de cómo mostrar nuestro trabajo cotidiano, de cómo contrarrestar, incluso a través de nuestro propio reglamento escolar, de qué leyes rigen en la ciudad de Buenos Aires, de qué leyes rigen a nivel nacional, que nosotros tenemos una educación en valores, en derechos humanos, un compromiso que está en el diseño curricular, digo, una cantidad de cosas que ustedes sabrán mejor que yo, que no tienen nada que ver con la acusación que hace el gobierno. Así que vamos a estar discutiendo una campaña de afiches, vamos a estar discutiendo también algunas movidas con los sindicatos internacionales. En redes nos estamos moviendo muchísimo también para poder darle mucha más voz, no solo a lo que me está ocurriendo a mí, porque yo esto no lo tomo personal, lo tomo como algo político a todo aquel que quiera hablar de Gaza en las escuelas. Yo creo que mi granito de arena era que todo el mundo se anime. Desde ya, además, yo soy miembro de un sindicato, soy parte de la comisión directiva, es un ataque al sindicato también y a quienes nos votaron y nos eligieron para ser miembros de esa directiva. Y estamos logrando el apoyo de muchísimos otros sindicatos en la ciudad de Buenos Aires, del sindicato del subte, de ATE. El otro día vino una mamá de Cipreva también, que fue mamá de mi escuela, cuando hay una persecución muy grande a los periodistas y y a los trabajadores de prensa. Y bueno, el día de ayer vimos que Milei se reunió con Netanyahu, se sacó la foto con los pulgares para arriba, que están manchados con sangre, decíamos nosotros. Así que es parte de una campaña internacional y de todo el movimiento que decían ustedes de Italia, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, de Australia. Así que nada, intentar aportar nuestro granito de arena en la campaña mundial. Ujú. A mí me gustaría comentar una cosita y luego no sé si Marta o Luisa o Claudio quieren preguntarte o intervenir. La palabra adoctrinamiento hay que deconstruirla, es parte de la batalla cultural de la extrema derecha. Entonces, yo pienso, nosotros ya lo hemos conversado en algún momento en la radio, que hay que volver a la formación política, hay que discutir de política en todos los ámbitos. Hablar de los temas políticos, sociales y económicos, por supuesto, de acuerdo al nivel, digan, es distinto lo que se puede hablar en primaria que lo que se puede hablar en nivel terciario, ¿no? Pero bueno, la contrabatalla cultural es volver a politizar los distintos lugares, que la política no es un término malo, que en sentido amplio y en sentido estricto, es decir, en sentido amplio, todas las situaciones que suceden, que van pasando, ¿no? Salir de la pasividad e interiorizarnos por lo que pasa en el contexto, y en sentido más estricto de los diferentes partidos políticos, porque hay elecciones, hay que mostrar quiénes son los que se presentan, cuál es el programa, si tiene programa, por lo menos eso en otra época se hacía, ¿no? La dramatización de las elecciones. Entonces, hay que desglosar qué es la palabra adoctrinamiento. Es un término inventado por la extrema derecha,
para llegar al poder y para continuar en el poder. No sé si quieren comentar algo más, Marta, Claudio, Luisa. Escucha, escucha Sí, Lili. sí, sí, Marta, te Y yo lo, escuchamos. lo quiero felicitar porque realmente es excelente y muy valiente con todo lo que hizo. Y aparte lo que está demostrando es el verdadero valor de la educación, porque justamente la educación es la que permite que los chicos piensen, ¿no? Y que recapaciten. Y bueno, la palabra adoctrinamiento ahí se le está cambiando el sentido, es un vaciado de contenido, porque ellos le cambian el sentido. O sea, él está haciendo historia, está comentando lo que está pasando. Eso no es adoctrinamiento, eso es enseñanza. Vos estás enseñando. Entonces, esto lo que está mostrándole a la gente la diferencia entre adoctrinar y enseñar, Ujú. ¿no? O sea, me parece genial. Yo soy docente también, me presentan como psicóloga, pero soy psicóloga y soy docente. ¿No? Así cuando veo a alguien que trabaja así, me pongo re contenta. Bueno, no sé si Gracias. Luisa o Claudio quieren comentar algo. Te preguntamos, Federico, ¿hasta cuándo tenés tiempo? Así vamos, manejando los tiempos. No, no, para conversar así tengo tiempo, no hay problema, Ah, gracias. bueno, bueno. Es muy reconfortante observar qué cantidad de gente se te ha unido. Este, están cambiando las cosas, están Sí, cambiando. yo creo que sí. Y la gente, por lo que veo, ha perdido el miedo. Ujú. Te voy a dar un contraejemplo risueño. Yo tuve dirección de escuela en la época del proceso. Era bastante duro estar ahí. Y tenía docentes en la escuela ligadas por lazos familiares, todas con oficiales de Marina, Ejército y Aeronáutica. Estaba custodiada por expertos. Había una docente cuyo hermano era un alto oficial de la Marina que tenía a cargo el calendario escolar. Y el calendario escolar se recordaba en un pizarrón en el vestíbulo de la escuela. Y un día entro y ahí me lo veo a Aramburu. Y le dije, Juanita se llamaba, ¿por qué pusiste esto acá? Dice, porque es calendario escolar. Yo tenía bien la cabeza cuál era el calendario escolar, pero fui a consultarlo y no figuraba. Entonces me dijo algo que cualquiera puede alegarlo. Dijo, ¿sabés qué pasa? No pude evitar ponerlo, porque fue una inquietud de los chicos. ¿Sabés qué grado tenía? Primer grado. Una mentira flagrante. Pero bueno, ella afirmaba que los chicos habían tenido esa inquietud, cosa que podemos alegar todos. Magnífico. En este caso era una mentira completa y no me acuerdo qué se hizo finalmente con el Aramburu en el calendario escolar. Supongo que me lo tragué. Este, Podría ser una inquietud de los niños también hablar de Gaza, porque permanentemente se ve por televisión, se lee en los diarios y se corta por todos lados. Y por lo que veo, la actitud de la población ha cambiado por completo y me alegra. Respiro hondo, mira, se está perdiendo el miedo. Tal cual. Sí, totalmente. Yo creo que esa pérdida de miedo que me parece que en el mundo hay veces se empieza a expresar un poquito antes de lo que se estaba expresando en Argentina. Y bueno, obvio, uno cuando dice estas cosas también sabe que corre ciertos riesgos o tiene ciertos temores a cuál puede ser la respuesta. Y me parece que me sorprendió para bien. Uno opina que va a contar con cierta gente, pero hay una pérdida de miedo. Se expresaron muchas más personas públicamente,
no solo un mensajito por privado de Fede te banco, estuvo bien, sino públicamente, y eso requiere discutirlo en su familia, con sus compañeros, con su equipo de conducción, con sus chicos y con sus chicas. Y es verdad que los chicos, bueno, yo tengo tercer grado, es mucho más complejo poder hablar de un tema así, pero el escroleo y el inmediatismo constante de las redes sociales, de que están muy inmersos en TikTok o en Instagram y les llega información, vaya a saber uno qué les llega, qué es lo que ven, pero les llega y preguntan con sus puntos de vista, con lo que escucharon en sus casas, con lo que ellos entienden que están pasando, pero empiezan a llegar esos horrores de lo que es el genocidio. Obviamente en una primaria poner el concepto de genocidio es para trabajar sexto, séptimo grado, porque también se trabaja dictadura militar. Argentina tiene una tradición de luchar contra los genocidios, o se trabaja cuando uno toca un tema tan importante como los pueblos originarios, que te piden en Argentina que ahora lo trates como el Día de la Raza, en vez de tratarlos como los pueblos originarios que resistieron a su exterminio, a su intento de exterminio. Entonces yo creo que es muy importante. Y la palabra adoctrinamiento, que como bien decían, lo usa la derecha para acallarnos, yo creo que es lo que más les incomoda, pero incluso mis palabras en el homenaje, en sus propios términos de lo que ellos consideran que es adoctrinamiento, yo creo que lo único que le molestó es haber sacado la bandera palestina y haber recibido un fuerte aplauso. Yo creo que es lo único que le molestó, porque hoy ya cualquier silencio que hay es cómplice con el genocidio. Cuando yo dije esas palabras, la ONU ya se había pronunciado, no habían estado todos los estados en ese momento que luego se pronunciaron por otorgarle el derecho al Estado palestino, no había pasado lo de Italia, que me parece que es, algunos compañeros con mucha más tradición que yo me decían que de la guerra de Vietnam no veían un movimiento juvenil y unido a la clase obrera que hace huelga, que paraliza los puertos, que corta, bloqueamos tutto, y se llama bloqueamos tutto, dice la huelga italiana, que los obreros de Génova dicen, se atacan la flotilla, vamos a volver a parar, que los estados se ven obligados a tener que enviar sus propias flotas a custodiar la flotilla. Digo, algo está cambiando en el mundo y me parece que fue, ustedes decían hace 2 años, hay gente que viene hace muchos años tomando este tema y hoy por primera vez creo que está en boca de todo el mundo, y eso es un gran logro que tiene el movimiento palestino, la resistencia de los gazatíes, lo que han hecho incluso las redes sociales. Hay gente que es muy valiente y que transmite desde los bombardeos en la propia Gaza, gente que viaja a poder hacer, no sé, o los relevamientos. Ahora recién vi en Diario AR que publicaron que hoy a la tarde los Médicos Sin Fronteras van a hacer una publicación de un estudio completamente exhaustivo de lo que están viendo en Gaza y fundamentan con los horrores de los números el genocidio. Yo creo que no va más y que el ejemplo de Italia es el ejemplo mundial que hay que poner para poner a la clase obrera al ofensivo y parar este genocidio y parar a Netanyahu, a las Meloni, a las Trump y también a los gobiernos argentinos como el de Javier Milei. Ujú. Te hago una pregunta, Federico. No sé si después Claudio quiere comentar algo. A él nos va a hablar de la situación económica, de la visita de Milei a Estados Unidos, qué acuerdo hicieron y qué entrega a la Argentina en un ratito. ¿Van a tener que hablar del 12 de octubre como el Día de la Raza nuevamente? Eso fue una bajada, por lo menos por Twitter, como acostumbra este gobierno nacional a comunicar sus cosas, como las publicaciones como si fuese la Casa Rosada de su cuenta de X. Ya lo hizo el año pasado y por lo Mm. general publica videos o imágenes con mención a la colonización, a la llegada de los españoles, y piden eso. También hubo algunas embestidas en los actos educativos en la ciudad de Buenos Aires por usar la huipala, por tener otro punto de vista, por decir que para nosotros es otro día y lo que conmemoramos es otra cosa. Yo creo que es una línea que, en el sentido de estas nuevas derechas completamente reaccionarias, es una línea completamente imperialista que en lo educativo también quieren meter, quieren que nosotros formemos con una visión completamente colonialista. Yo ayer publicaba que para mí Milei abrazándose con Netanyahu es porque Milei quiere ser el Netanyahu argentino. O sea, es su sueño, es su orientación política. Sea pueblos originarios, sea paliar a los jubilados los miércoles, sea intentar que no se logren, que se logren los vetos que no lograron de universidad, del Garrahan, es igual de duro con las infancias, que la está llevando a un nivel de pobreza muy grande. Yo tengo un tercer grado que las mamás me piden por favor si sobre una leche,
que repartimos los míseros sándwiches que nos da el gobierno de la ciudad en tres para que puedan comer todos, que la mayor parte de la comida la sacamos nosotros de nuestros bolsillos, de los materiales que necesitamos para el aula. Realmente las infancias están sufriendo mucho en Argentina, más allá de la publicación de los números de pobreza el día de ayer. Así que sí, el gobierno de Milei quiere que nosotros enseñemos, y el gobierno de la ciudad también, porque el gobierno de la ciudad me acusa de adoctrinamiento, pero sabemos que tiene mucha política a través de la DAIA en las escuelas, que estamos investigando también, porque ellos sí llevan a la DAIA a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires a educar bajo los valores que pretende esta propia entidad. Así que yo creo que hay esa batalla cultural que se da en las calles, se da en la escuela, se da en los diseños curriculares, se da en nuestras clases, se da en los actos del Día del Maestro, se da en los sindicatos. Yo creo que hay que darlo en todos los terrenos. Ujú. Si les parece y lo podemos escuchar, yo tengo acá grabada las palabras de Celeste Fierro desde la flotilla y también tengo, a ver, espérenme un poquito, el discurso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que dio en la ONU, donde plantea unámonos ejércitos para liberar Palestina. Bueno, ustedes me van a decir si se escucha, esperemos que sí. Esperen un poquito. Por fuera, aproximadamente, se empezaron a escuchar detonaciones contra los barcos. De hecho, desde la tarde, cuando apenas anocheció, hubo una cantidad aún mayor que los días anteriores de drones sobrevolando todas las embarcaciones de la flotilla Sumo Global. Por ahora se han contado alrededor de 9 detonaciones. Primero, transmitir que todos están bien. Sí, hay algunas embarcaciones dañadas y, por supuesto, desde acá lo que queremos seguir insistiendo es en que no se saquen los ojos ni de la flotilla ni de lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio. Y esto es parte de intentar frenar esta misión humanitaria y lo único que busca es abrir ese corredor para romper el bloqueo que lleva adelante el Estado sionista. Por eso, insistir en la ruptura de relaciones de todos los gobiernos con Israel, relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, porque lo que hay que hacer es dejarlo completamente aislado, como una política para ponerle fin a este genocidio. No sirven declaraciones bonitas si no se actúa de manera urgente. Y ahora es en la protección también de esta flotilla que vuelve a demostrar el sionismo que no tiene problema de actuar en aguas internacionales como lo ha hecho en las flotillas anteriores. Por eso, desde acá, decir que tenemos la convicción de continuar esta misión, no nos van a frenar, porque lo que están llevando adelante es una barbarie y no lo podemos permitir. Bueno, acá está Celeste Fierro desde el barco en el cual ella está. Y ahora, si podemos, escuchamos las palabras de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Esperen un poquito que... No estamos escuchando, Lili. ¿No se escucha? Bueno, entonces lo dejamos. Sí. No se escuchó. No, no. Bueno, Contanos mejor, porque bien, bien. No, no, es un llamado a unamos ejércitos para liberar a Palestina, tanto por parte de los pueblos como de los ejércitos. Pero bueno, era como para escuchar y para hablar de eso. Pero no importa, lo dejamos entonces.
Bueno, no sé si Claudio quiere comentar algo y si querés empezar a introducir la parte económica, que también es muy importante, el viaje de Milei a Estados Unidos, los acuerdos con Trump, qué consiguieron, a cambio de qué. Tenés que abrir el micrófono. ¿Te parece? Eh, Primero y principal, yo creo que en este momento en el mundo hay una reacción contra la derecha, contra el imperialismo, que todos los gobiernos del mundo estuvieron apoyando a tanto a Netanyahu como haciendo oídos sordos a lo que estaba pasando en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Las masas, la acción de la gente en las calles, en los lugares de trabajo, es justamente empezar a enfrentar toda esa política que tuvieron. Y los hicieron dar marcha atrás a los gobiernos que estuvieron apoyando a Netanyahu. Eso es tremendo. El punto más terrible, más fuerte, más duro de lucha es de los mismos palestinos de Gaza. Es un pueblo heroico que está luchando con todo. Me parece que esa educación la tenemos que tener y Federico, vos estás haciendo algo que tenemos que hacer todos. Yo ayer estuve en un debate con respecto a la flota que está yendo, la flota Sumud, que está yendo para romper, donde está justamente Celeste Fierro, y también está un diputado nacional nuestro que no está en el Congreso votando, está haciendo mucho más, está yendo en una flota a tratar de ayudar a salvar a ese pueblo. Esa es una expresión también del pueblo argentino. Me parece que lo tuyo es heroico, bueno, y me parece que es algo que tenemos que seguir apuntalando en el país, porque también es una manifestación que los trabajadores del mundo ya empiezan a hacer un movimiento internacional, que aquí hay una solidaridad internacional de todos los trabajadores, me parece, Federico. Este, yo soy Claudio Maravilla, Federico, y estoy en el UTGEL, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, y me habrás visto en el Congreso. Bueno, eso es todo. Y Sí, saludarte. Claudio, eso decía al principio cuando te miraba, cuando me conectaba, que te vi casi todos los miércoles cuando pude ir. Y sí, reivindicar muchísimo los delegados argentinos que son del Frente de Izquierda, que son de diferentes corrientes políticas en la flotilla, que además el Frente de Izquierda cuenta con los perseguidos, tanto a Vanina Biasi, a Bodart, Celeste Fierro en la flotilla, Giordano en la flotilla. Nosotros tenemos un compañero de Brasil, Bruno Gilga, que también está con la delegación brasilera intentando llegar allá a Gaza, mostrando que nosotros nunca tuvimos un silencio, sino que fue al unísono desde el primer día, intentando poner la voz de esta lucha heroica del pueblo palestino en primera plana, en el Congreso, en las calles. Se ven la bandera de Palestina desde el primer día en jubilados. Esto es algo para decirlo, todos los miércoles siempre hay banderas palestinas en la movilización, al principio eran pocas, y el otro día en la movilización universitaria y por el Garrahan me sorprendió muchísimo ver
muchísimos estudiantes sueltos con sus banderas palestinas yendo a defender la universidad. Es decir, cada granito de arena que se fue poniendo durante todo este tiempo me parece que se empieza a expandir, que se empieza a tomar como una causa el conjunto de los pueblos oprimidos que luchan contra sus propios imperialismos, sus propios gobiernos y como una causa internacional. Así que me parece muy bueno y la verdad que los jubilados han puesto la bandera palestina desde el primer día y es un orgullo enorme. Sí, hay una gran bandera que dice los jubilados con y por Palestina. Me acuerdo que los medios atacaban, decía, ¿qué tiene que ver Palestina con los reclamos de los jubilados? Y resulta que ahora tenía que ver todo que ver con todo. Fue espectacular. Bueno, muy bien. Creo que Lili te quedaste muteada, no te estoy escuchando. A ver, No, tratando de no molestar con los ruiditos, por eso los cerré. Quería leerles, comentaba algo que pasó en la provincia de Tucumán. Fíjense esto, ¿eh? Esto es más que adoctrinamiento, esto es injerencia directa en la autonomía de las provincias y en las escuelas de Tucumán. Claudio Abruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, se mostró con Ana Keinan, ministra, consejera de Israel, entregando en el marco de la reunión del Consejo Federal del organismo un kit de riego a la provincia de Tucumán que irá a la escuela número 215 Virgen de la Merced de la comunidad indígena Diaguita. Así legitiman en las escuelas al Estado genocida y colonialista de Israel, que en el país avanza con la empresa Mekorot y la privatización del agua. Casi en las sombras, la empresa pública de Israel, Mekorot, ya diseña y gestiona los planes hídricos en la mitad de las provincias argentinas. ¿Por qué el desembarco de una empresa clave en el genocidio, a ver, disculpen, pero es una letra pequeñísima, del pueblo palestino pone en peligro nuestra soberanía? Fíjense cómo están actuando. Si ustedes ven el mapa, nosotros también hemos tocado el tema de Mekorot, con Fuera Mekorot, que es la organización que se armó para defender el agua en nuestras provincias. Empezó con 5 provincias en el año 2022 con Guado de Pedro y Catopodis, entregando la gestión del agua a 5 provincias. Hoy no tenemos el mapa en este momento, por ahí alguno lo puede conseguir y Luisa lo comparte. eh, Mecorot está en más de la mitad de las provincias del país, son 12 o 13 provincias del país que está Mecorot, con acuerdos que fueron secretos, que este organismo fuera Mecorot le costó muchísimo averiguar cuáles fueron las pautas de este acuerdo. Y miren lo que están haciendo en la provincia de Tucumán. Están metiéndose con las comunidades originarias, que por otro lado, también lo venimos tratando en la radio, desde Jujuy nos informan los permanentes desalojos de la gente que pertenece a las comunidades indígenas, que son más de 300 que hay. Justamente la semana pasada habló una señora de la comunidad Pucará que habían podido suspender el desalojo, pero que los habían ido a desalojar con la gendarmería. Este, bueno, esa es la situación, ¿no? Por un lado, los desalojos permanentes en el noroeste argentino, que está poblado por muchas comunidades originarias y que hay litio. Ahí nos va a hablar Claudio, qué pasa con el tema del litio y los acuerdos, ¿no? Y por el otro lado, esto que es vergonzoso, que el Estado de Israel, eso sí que es adoctrinamiento, se meta con las comunidades indígenas y con la escuela, específicamente la escuela 215 Virgen de la Merced, de la comunidad indígena Diaguita, ¿no? Este, bueno, no sé quién quiere continuar. Acá tengo las imágenes aparte, ¿no?
haciéndose los buenos con a los que quieren expoliar. No, es verdad lo de Mecorot, pero justamente los lobistas, la gente de gobierno, o los funcionarios que están relacionados con Mecorot son del peronismo. Guado de Pedro y Catoporis. Como vos decís, Lili, eh, y eso justamente también se muestra que en las marchas que hicimos, en las concentraciones que hicimos en apoyo a Palestina y a la Franja de Gaza y en contra de Israel, el peronismo y funcionarios, los dirigentes peronistas jamás estuvieron, porque están metidos en el negocio. Y la empresa Mescorot es una empresa nacional cuyas ganancias sirven para financiar las matanzas y los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Este, por eso creemos que no es en el país, no es ni salida seguir apoyando a Milei, ni buscar un recambio en las figuras del peronismo. Tanto uno como otros tienen las manos manchadas en la sangre. Nada más. Esta misma empresa, la vez pasada creo que se mencionó, no es la que cortó el agua para que los habitantes de Gaza pasen sed. Sí, es la empresa nacional del Estado de Israel, la empresa de agua nacional, como si fuera, bueno, acá está separado por provincia, como si fuera AISA, digamos. Sí, hay que tenerlo presente. Ujú. Luisa acá nos puso un mensaje, si querés explayarte, Luisa. Radio Conciencia Tom New, totalmente de acuerdo con Federico. Gracias por estar. Además, creo que desde los primeros grados es muy importante que los maestros trabajemos el pensamiento crítico con nuestros estudiantes. Y esto es posible desde pequeños. El saber elegir, el saber decir no, el saber que está bien y que está mal. Sí, gracias Lili por leerlo. Yo no quiero intervenir mucho porque con esto de la radio uno está siempre atendiendo cosas. Y estaba buscando ese mapa que lo tengo acá, pero como tengo un teléfono nuevo que no sé cómo se hace la captura, cómo me lo envío, ¿no? Pero es increíble todas las provincias, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, toda la Mesopotamia, Chaco, Salta, Tucumán, todo está captado por esta empresa, ¿no? Mercorot. La verdad que mi reconocimiento al maestro Federico Puy y esto es posible, ¿no? Despertar la conciencia en nuestros niños, aunque sean muy pequeños, digo, con lo que se me ocurrió ahí que puse en el chat y seguramente este maestro lo hace, por supuesto que sí. Y hasta como Ujú. familia podemos, ¿no? Darnos cuenta y conversar esto con nuestros niños, porque ellos perfectamente saben hasta mejor que nosotros. Los niños nos observan continuamente, ¿no? Y pensar que, bueno, así van a obrar en la vida con el ejemplo que les demos. Por eso es tan importante la presencia de Federico y tantos maestros que trabajan así. Yo soy muy optimista. Yo ahora soy maestra de adultos, así que imagínense que mis estudiantes tienen su propio criterio al respecto de muchas cosas y ellos me enseñan a mí, ¿eh? Ellos me enseñan. Así que bueno, gracias, Federico. Mucha fuerza, Ujú. hombre. Ujú. Sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo más sobre este Pero lo tema. que no sé, Lili, me pongo a pensar, ¿no? Escuchándolo a Federico, todo lo que estamos diciendo. Digo, ¿por qué tanta trascendencia cuando realmente ahora por ahí me pasan cosas de compañeros que están jurando su promesa en el Congreso y cuando juran, dicen, por Palestina, no a la guerra, no al genocidio, en el propio Congreso de la Nación lo están diciendo, cuando están jurando lealtad, trabajo, compromiso para nuestro pueblo. Ellos lo están diciendo.
Pero qué extraño, en un acto, en una escuela. Mirá vos, ¿no? Sí, Ujú. gracias. Yo Eh, creo que cuando se habla de adoctrinamiento, lo que se dice es que no hay que propulsar partidos políticos. En el resto, nadie es inocente y nosotros tampoco. Tenemos una postura y la asumimos. Ahí está. Uno Vos, le da a los chicos lo que uno es, no claro. otra cosa. ¿Sabés qué, Este, Clelia? Discúlpame, ¿no? Ahora, creo que hoy y ayer, ya lo estuvimos trabajando, ¿no? Está el tema esto de una jornada de lectura sobre los antagónicos. No sé si te llegó, Fede, pero todo lo que nos llega es cuestión de pensarlo de manera de este tema, de el pensamiento crítico, el poder elegir. ¿Y vos qué pensás? Eso no es perder el tiempo en el aula, gente. ¿Eh? Y los maestros tenemos que tomar estos ejemplos. Porque bueno, mi compañera de ahí, de la pareja pedagógica, digamos, trajo los cuentos clásicos, por supuesto, ¿no? Entonces, analizando los personajes del cuento, que vos decís, bueno, a ver, esto, pero mirá lo que trae. ¿Cuál es el personaje bueno, el personaje maléfico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¿Qué le ves? En eso nos está dando una herramienta que hay que saber usarla. Eso, bueno, los personajes de los cuentos son arquetípicos, este, van a las raíces. claro. Las psicólogas saben mucho más que yo de esto, van a las raíces de lo que es cada chico. Eh, Buscar pensamiento crítico en un nene de 6 años es medio difícil, y menos para que impulse la memoria de Mburu, porque entonces con ese criterio, Juanita estuvo muy bien, recortó algo de la realidad y lo puso en el pizarrón de calendario escolar. Pero en el mismo recorte que uno hace de la realidad que nos rodea, se está jugando. Todos recortamos unas cosas sí y otras no. Asumamos qué es lo que buscamos para interés nuestro y de los alumnos que tenemos. Me parece, No Clelia, somos para... neutros, Ujú. no somos neutros, ¿Puedo Me decir no algo? parece nos que los asumimos profesores... como Dios, que todo lo vemos y todo lo mismo. No, no es así. Quería comentar una cosita. Me parece que en los profesorados ha caído tanta el sistema educativo, no digo en todos, por ahí digo algunos, se trabaja la didáctica de manera absolutamente tradicional. Hemos vuelto en algunos profesorados, lo veo en algunos específicamente, por ahí de provincia, en capital tal vez sea distinto, pero se trabaja de manera muy tradicional. Es así que cuando los chicos, yo estoy en contacto con dos chicas que están haciendo prácticas, tienen que ir a hacer las prácticas, el esquema que tienen como base es la exposición y el alumno pasivo, ¿no? Entonces, digo, esto hay que retornar a la década del 70, Piaget. El pensamiento crítico se gesta desde el jardín de infantes con la actividad. Es el niño el centro, es el niño el que tiene que pensar, es el niño el eje, tanto en todas las materias. Y eso, lo que poco que puedo observar después de jubilada, se está perdiendo grandemente. Es el niño el que guía el aprendizaje. Es el niño el que construye. ¿M? De hecho, bueno, tanto en un profesorado de educación especial, están trabajando en lengua con las letras y no con el constructivismo de Emilia Ferreiro. Por eso digo que Sí, hay una vuelta hacia atrás. En pero otro ¿por qué? profesorado específico de historia, siguen con esquemas de exposición, pregunta, alumno, tabula rasa, pasiva, en lugar de que el alumno construya su propio conocimiento. Constructivismo social. Hay, ahí
se gesta el espíritu crítico, ahí empieza con el rol activo en el pensamiento, en la construcción de los diferentes saberes, ya sea en lengua, en matemática, en ciencias sociales, en biología, en todo. Ahí empieza la base del pensamiento crítico, desde el jardín de infantes, ¿no? Y hay un Claro, retroceso. pero tenés que centrar los intereses de chico. En los Sí, niños chiquitos, sobre todo, tenés que estar al lado de sus intereses y necesidades, ujú, sí. cosa que casi nunca se hace. Parte de la actividad es seguir a los alumnos en sus intereses y no en los intereses que al maestro le parece que le puede gustar, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dan un cuentito tradicional y vos le preguntás, ¿pero vos sabés en qué momento de construcción de la etapa de escritura está? ¿Vos sabés cómo está entendiendo los números? ¿Vos sabés qué le gusta? ¿Vos sabés cuáles son sus relaciones afectivas y problemas personales? ¿Cómo está constituida su familia? Lo primero el primer paso es conocer y luego adecuar toda la didáctica al conocimiento en las diferentes áreas, afectiva, lengua, matemática, vinculares, etcétera, etcétera. Eso está, que en la década antes de la dictadura militar había sido un eje y que costó tanto la lucha contra la escuela tradicional, ha retrocedido. Hay que volver a eso. Hay que Empezó en volver. el 70 eso, empezó en el 70, se siguió en el 83 y no sé por qué ahora está así. ¿Qué pasó? Retrocedió la educación en principio porque retrocedió económicamente. La base de todo es eso. Si el pobre docente tiene que tener tres escuelas, difícilmente pueda ponerse a pensar cómo se construye la escritura No, en la cabeza de los no, niños. pero deben haber cambiado los programas, Lili. Yo tenía primer grado, iba a la facultad, estudiaba y sin embargo leía el planeamiento curricular y lo trabajaba como corresponde. Deben haber cambiado el planeamiento curricular. ¿Algo pasó o no les interesa? Realmente no entiendo. Porque un Ay, chico puede... Ah, sí, sí. yo por último, antes de también de irme a la escuela, hay un avance muy importante tanto en las reformas de los diseños curriculares, donde se restringe el contenido eh, a Ah, meras necesidades del ah, ¿viste? mercado, o sea, se cambiaron los Claro, diseños en primaria, en inicial, se es por cambiaron los eso. diseños en media. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una reforma mercantilista muy fuerte, se llama Va Aprende, donde la única lógica de la escuela secundaria es sacar chicos para el mundo del trabajo completamente precario, el avance de la educación socioemocional, no vista desde el punto de vista cultural, personal, social, de relaciones familiares o territoriales, sino desde el punto de vista del control de las emociones para los chicos y para las chicas, para formarlos en que no sean críticos de absolutamente nada, sino que tengan que poder meter para adentro sus emociones y aplacarlas. Y desde el punto de vista de la lectura y la escritura, yo que estoy en tercer grado, es muy fuerte el avance de estas teorías sobre la conciencia fonológica, donde no solo se vuelve atrás de Emilia Ferreiro, de Piaget, sino que se vuelve atrás de cualquier intento de intentar construir lectura y escritura a través de una pedagogía situada, sobre un texto determinado, sobre algún interés determinado, donde el mero hecho de repetir el sonido de la letra, separada de la oración y separada de la palabra, y separada de cualquier trabajo áulico que se viene haciendo durante todo el año, es motivo de programas nuevos que tenemos en las escuelas que se llaman fluidez lectora, donde se toma con un cronómetro la cantidad de segundos que el chico tarda en leer un texto que nunca había leído y que no tiene nada que ver con lo que se venía trabajando. Hay un intento muy fuerte que es una educación cada vez más reduccionista, biologicista y mercantil, que me parece que es parte de la embestida ideológica, donde no se puede hablar de derechos humanos, no se puede hablar de ambiente porque es un invento comunista, no se puede hablar de feminismo porque las feministas se pasaron tres pueblos, no se puede hablar de Palestina porque sería adoctrinar. Es decir, creo que la unidad entre los ataques ideológicos a la escuela y un método que parece un simple método de enseñanza, de reducir todo a una cuestión como si fuese un Duolingo, una aplicación de celular para alfabetizar en 2 o 3 meses en primer grado y se terminó, creo que es parte de intentar voltear una educación pública que siempre fue constructiva, que siempre fue liberadora, que siempre fue humana y va de la mano de que la situación económica de las familias realmente es muy difícil, donde el acceso a la cultura para niveles masivos de la población está restringido solamente unos pocos. Entonces me parece que hay una lucha más colectiva
que se expresa cuando nos movilizamos hacia el Congreso, que se expresa en la universidad, se expresa en lo del Garrahan, donde se atienden nuestras infancias, que me parece que tenemos que tomarla como una única lucha por el derecho a las infancias y por el derecho a una educación realmente crítica, digna, significativa, humana, que sea realmente algo que les permita a ellos tener herramientas para pelear en un mundo que cuando salgan de la escuela primaria, o si ya no lo es un mundo completamente cruel. Así que bueno, eso, como para unirlo a mi tarea diaria de la escuela de un tercer grado, que me cuesta mucho, que los estamos alfabetizando, que los chicos vienen con muchos problemas, que es una pelea contra marcha, que realmente uno tiene un nivel de agotamiento y de cansancio llegando octubre, como si estuviésemos en diciembre por la precarización del trabajo, pero igual le ponemos todo lo que podemos y realmente une la pedagogía, la educación, la lucha por la educación, la une con el conjunto de las luchas que venimos dando. Así que me sirve mucho la conversación con ustedes porque cuando vuelvo al aula no está escindido de lo que dije por Gaza, cuando vuelvo al aula no está escindido de las infancias que están pasando mucha hambre en las escuelas, no está escindido de que no tienen en qué hospital atenderse, no está escindido de que muchas veces las desalojan porque no pueden pagar el alquiler, o que sus mamás, papás fueron despedidos y no tienen para comprarle para un plato de comida, o que te dicen realmente que los adultos no comieron para dejarle su plato de comida a sus hijos, a sus hijas, porque la clase obrera realmente da todo lo que puede para que sus infancias, sus hijos puedan acceder a la escuela. Se rompen el lomo e incluso bajo la forma de decir, yo quiero que mi hijo realmente vaya a la escuela, que aprenda, que pueda terminar el secundario, que pueda ir a una universidad. Así que incluso la propia lucha porque accedan a la universidad realmente es muy importante para todas las familias trabajadoras. Así que bueno, y dejarles un saludo. Yo Ujú. hoy tengo el viernes, donde vienen las personas de fluidez lectora a mi escuela, simplemente a enseñar sonidos. Es una pelea realmente a Aclaro, contramano, porque puedo agregar una cosita, la conciencia fonológica la introdujo Facundo Manes en el año 2016 y no es más que el viejo método alfabético con el cual yo aprendí a leer. Carente de sentido, es pura repetición, sin significado, sin construcción. Esa es una lucha, constructivismo social frente o ante los viejos métodos de lectura. No por nada Freire decía que aprender a leer es aprender con conciencia, concientizándose. Así que es como decís vos, la verdad que ha sido un lujo tenerte, te liberamos, porque así se puede unir Walter tal vez quiere decir algo, Lili, perdone, bien, pero lo tal vez... social y lo práctico, ¿no? Es lo macro y lo micro, porque van de la mano. Y felicitaciones por tu trabajo en la escuela. Walter, Sí, compañero, disculpen que esté con la cámara apagada, pero me están dando muy mal internet y estoy entrando y saliendo de la reunión. No sé si ustedes lo están viendo, pero entro y salgo porque se me reinicia internet. No, ustedes están hablando de adoctrinamiento. Uno que está yo este año cumplo 20 años de antigüedad en la docencia. Es increíble cómo se pasa el tiempo, che. Y tanto es nuestro sistema educativo, es decir, los funcionarios, ¿no? Sistema educativo, hablo, tanto el bonaerense como el de Cava, se llena a la boca hablando de la libertad de expresión, el pensamiento crítico y qué sé yo, un montón de palabras que suenan bien, pero cuando emerge un discurso que va en contra de ellos, ahí viene la acusación de adoctrinamiento. No es la primera vez que pasa. Ustedes deben recordar cuando ocurrió la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Hemos tenido muchos profesores sancionados que estaban denunciando que lo de Santiago Maldonado fue un asesinato y eran acusados de adoctrinamiento. Acá en San Isidro, la mayoría, Federico, te comento, somos acá del distrito de San Isidro, una concejal de La Libertad Avanza eh, hizo una denuncia pública en sus redes sociales al Centro de Estudiantes del Polivalente de Artes. ¿Por ah, qué? mira. Porque los chicos en el día del LGTBI colgaron la bandera con la bandera argentina. Y ella despotricaba, decía que eso era adoctrinamiento y despotricaba, digamos, con la bestialidad de que hablamos de menores. Esto pasa en todos lados, ¿eh?
ustedes deben recordar, y yo quiero traer acá también lo que le pasó a la maestra de La Matanza. No sé si ustedes se acuerdan, creo que llamaba Melissa Maciel, creo que era. Desde este programa nosotros queremos defender, o sea, finalmente el sistema quiere imponer su adoctrinamiento. ¿Me entendés? O sea, esto es un fenómeno no solamente de fuerzas como las de Milei, que no es otra cosa que la cloaca de la sociedad capitalista, sino que, bueno, todo el Estado reclama su propio adoctrinamiento a sus ciudadanos y sanciona cuando emerge un contradiscurso de nuestra clase. Yo quería cerrar con esto. Muy importante lo de Italia, compañeros. Muy importante porque la clase obrera está bloqueando los puertos. Entonces, es muy importante porque es lo que estábamos necesitando. Cuando emerge la clase, ahí los gobiernos no hay tutía. Ahí se acabaron esos discursos, ahí se acabaron todo eso. Lo único que puede frenar esta masacre y que puede frenar las guerras imperialistas es la organización y la rebelión de nuestra clase. No hay más que eso, así que bueno, Federico, tu accionar es una parte de esa rebelión también. Chiquita, pero es parte de esa rebelión. ¿Me entendés? Que tiene que emerger nuestra clase y decir basta a este genocidio y basta a todas las guerras imperialistas. Desde ya agradecerte en nombre de todo el equipo por haber aceptado nuestra invitación. Yo soy el que te escribió en las redes sociales, así que si es que alguien te escribió, era yo. Pero hermano, estuvimos insistiendo, te queríamos tener acá, y aparte porque somos todos docentes, y bueno, y sentíamos muy profundamente tu sanción y todo lo que te había pasado. Y bueno, y agradecerte que ya te estás bancando casi una hora con nosotros, y bueno, creo que ya lo tenemos que despedir. Gracias, Federico. Y lo despedimos, le agradecemos enormemente y luego le hacemos llegar el video y esperemos contar con su presencia en otra oportunidad por ahí para hablar de pedagogía, que nos copamos enseguida con el tema, ¿viste? Bueno, muchas gracias, en serio. Me es muy reconfortante poder aparte dialogar así, porque me quedo pensando muchas cosas también para lo que sigue. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego. hasta luego, Chao, chao, Fede. Chao, chao. cariño. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Claudia, a ver si con los minutos que le quedan puede resumir el lío económico que hay en este país y, bueno, lo más importante por lo menos, ¿no? Bueno, es difícil. Lo más importante de todo no es todo lo que está sucediendo en lo financiero, sino la pobreza del país. La pobreza. Y se dieron a conocer la situación, la evolución de la incidencia de la pobreza y la indigencia en el primer semestre del 2025. O sea que se mide el primer semestre, que es los primeros 6 meses de este año, hasta junio, y se dieron a conocer ahora cómo fue la evolución de la pobreza. Y eso es lo más importante, porque podemos hablar de la macroeconomía, de cómo evoluciona el PBI, las exportaciones, las importaciones, el equilibrio fiscal, la tasa de inflación, que también es importante, pero lo más importante es, ¿estamos más o menos pobres? Y lo que se ve es que en este semestre, con respecto al mismo periodo del año anterior, la pobreza bajó. Pero la pobreza en el primer trimestre del semestre del año anterior era la pobreza del inicio del gobierno de Milei, que tuvo unas tasas de inflación tan altas que provocó un enorme crecimiento de la pobreza, que traía desde el gobierno de Fernández hasta ahora. Más o menos ahora, la pobreza ha bajado más o menos unos 11,2 puntos porcentuales respecto al primer semestre del año pasado, y alcanza el 31,6%. Esto es más o menos
son 15, 16 millones de personas pobres, una estimación. Y dentro de eso hay 2 millones de personas que son indigentes, que no tienen capacidad de alimentarse con mínimamente con las calorías suficientes, con las proteínas suficientes, que, que tiene muchas dificultades, con gente muy pobre, alcanza esa cantidad de habitantes en el país. Esta es una estimación, o sea que nosotros decimos, más o menos hay esta cantidad de pobres y más o menos hay 2.500.000 pobres e indigentes. ¿Por qué es más o menos? Porque la medida de la pobreza y la indigencia se toman en los centros urbanos, o sea, Claro. no en toda la población, sino en parte de la población. Entonces lo que tenemos que hacer es una proyección y por lo tanto es una estimación de la pobreza y la miseria que ha habido en toda la sociedad. La otra Es cuestión, un tercio de población es pobre. Pero aparte, Clelia, son trabajadores y jubilados pobres, trabajadores que Claro. trabajan en el Estado, jubilados que tienen todos los años de aporte, pagan la tarjeta, yo lo escucho permanentemente, y les quedan unos pesitos ya el 5 o el 10 del mes. Así están viviendo los trabajadores en nuestro país, Sí, es una endeudados. verdadera vergüenza. Ayer salió en Euronews lo que acaba de decir Claudio, que bajó la pobreza en la Argentina y dieron el porcentaje del 31 y pico por ciento, sí, que al 31, lado del año anterior, como dice Claudio, con el shock que hubo, que eso se lo olvidan siempre, cuando dicen que vencieron a la inflación, se olvidan de la inflación bestial de diciembre del 23, sí, que de golpe se devaluó el dólar, bueno, yo en eso no, ni me meto, pero de golpe hubo una inflación bestial y luego fue rebajando. Pero esa la restan siempre, se olvidan de eso cuando dicen este gobierno venció la inflación. Es un mito lo de la inflación, porque yo, ama de casa, 120 dividido 18 meses de este gobierno, más sumado al 2% de inflación, te da un 10% de inflación mensual. O sea que es un mito, han instalado un mito con el tema de la baja de la inflación. No bajó un carajo la inflación. La devaluación le hicieron todo de golpe. pero eso no es, Claro, eso, claro. tanto las cuentas macroeconómicas, las cuentas de la macroeconomía, como la propaganda sobre la reducción de la inflación, que es lo que dijo el secretario del Tesoro norteamericano, son las pantallas. Y esas pantallas la gente no las ve. Entonces, el secretario de Comercio, del Tesoro de Estados Unidos dijo, hay que llevar las pantallas a la gente, que la gente vea que la cosa está mejorando. Y la verdad que la gente mide cómo van las cosas con su propio bolsillo, con su propio hogar, con la comida poca comida que tienen, la ropa que se les rompe, los problemas de todos los servicios, del transporte, lo que le cobran de gas, de agua, etcétera, que no está medido suficientemente bien en el nivel de pobreza. Eso, lo que sucedió es que todo eso repercutió en que el gobierno, los candidatos en la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza hayan reducido su electorado enormemente. Ha sido una derrota política grande. La gente dice basta de esto. Por supuesto, votan ¿cómo se llama? Tapándose la nariz a lo que fue el gobierno anterior, a los candidatos de la Fuerza Patria, o sea, del peronismo.
La otra cuestión que también se dio es que empezó una corrida financiera con la subida de los dólares, la baja de la tasa de interés, y eso fue en este mes que el gobierno tuvo que salir disparando a buscar el auxilio de Estados Unidos, de Trump. Y con una imagen muy lamentable. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ante la derrota electoral, la gente dice, bueno, está pasando esto, tenemos que salirnos de la situación, tenemos que tener, la gente, no la gente, los especuladores financieros empezaron a salirse de los préstamos que había en el país, que habían hecho ellos al gobierno para apuntalarlo. O sea, acá había un gran negocio ¿a través de qué? De poner la plata, son 60.000, más o menos 60.000 millones de dólares que están en el país en título de la deuda del Estado, que tienen los bancos y los fondos de inversión, y que justamente eso significa unas tasas de interés muy altas, que hace que también, si uno se cambia dólares, compra pesos con los dólares, los vende y tiene pesos y los pone a interés, después cuando saca esos pesos y compra dólares, consigue mucho más dólares. La diferencia es la tasa de interés en dólares. Y la tasa de interés en dólares en el país anual era de 15%. Y esos eran los negocios que se estaban haciendo. Y esos negocios repercuten en la falta de inversión en la economía. O sea, en vez de invertir en comprar, equipos para la producción, en aumentar la ocupación, no, se invierte en especulación financiera. Y la otra cuestión, me gustaría seguir esto para el siguiente, para el próximo viernes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque desgraciadamente tengo que irme. ¿No Tengo nos podés adelantar qué condiciones nos pusieron los yanquis? ¿Qué tenemos que entregar? Que va a ser nosotros, ¿no? ahí también los yanquis dijeron, las retenciones hay que ponerlas de vuelta. Entonces el gobierno que había levantado la retención al campo obedeció ciegamente y le impuso de vuelta las retenciones en el país. Además eran retenciones que eran una trampa. Hicieron un gran negocio. La situación en el país, la perspectiva no es de mejora, no es de mejora. ¿Y la base en Ushuaia? Ah, Eso no es sé, cierto. no, eso creo que también está bastante verde para ellos también. Y la otra cuestión es que la ayuda norteamericana, la supuesta ayuda norteamericana, va a estar, según la manifestación de los mismos norteamericanos, esperamos que el gobierno le vaya bien en las elecciones. Entonces la ayuda va a venir después de octubre, no ahora. Son yanquis, pero no boludos. Perdone. Así que Milei obedece a los intereses norteamericanos, absolutamente. Eso Ujú. ahora lo está viendo todo el mundo. Yo lamentablemente tengo una reunión ahora, justamente con economistas, Mm. y me tengo que ir, pero de esa reunión voy a sacar algunas conclusiones que podré traer la semana que viene. Bueno, gracias, Claudio. No, no llegues tarde a la próxima.
Acá Bueno, nos y manda Ezequiel, que sí, estuvo tanto en la rueda como en el especial, un aviso, porque mañana en Compadres del Horizonte había un convite revolucionaria, de la cual participaban varias organizaciones sociales. Pero nos avisa que se pasa, perdón, del 27 del 9 para el domingo 28 del 9. A la Eh, misma hora, a la misma hora. a la misma hora, o sea, de 15 15. a 19. Lo pasan por la convocatoria federal, por el triple femicidio. Pasamos la actividad del convite revolucionaria, se escribe así, no lo estoy diciendo mal, al domingo, ¿eh? O sea, del sábado 27 pasa al domingo 28. Ahí en Combate de los Pozos, ¿no? ¿Dijiste la dirección? 19. No dije la dirección, es Combate de los Pozos 1986, es Compadres del Horizonte, enfrente del Hospital Garrahan, y participan varias organizaciones, el Encuentro de Prácticas Comunitarias en Salud Mental, Compadres del Horizonte, a ver si me ayudan a recordar, la BILPLI, que es la biblioteca, y Sí, el Día Popular y el Observatorio Silvia Berman. ¿M? muy interesante, muchas organizaciones. Gracias, Lili, por avisar acá. Muchas organizaciones, son cuatro en total. ¿M? Bueno, si les parece, vamos cerrando. Cada uno quiere, hemos empezado muchos, pero la gente obviamente se tiene que retirar. Así que bueno, les pido una conclusión, por favor, y así ya vamos terminando el programa de hoy, que me ha parecido muy rico con la intervención de Federico, y con, bueno, con lo que le está sucediendo, que vamos a ayudar a su difusión, para que le saquen este sumario, ¿no? Walter, Todavía. Clelia, Luisa, por favor. Sí, Sí, yo antes compañeros, de que Clau, para cerrar este el, tema que quedó, que dejó pendiente Claudio, entre las demandas están las semillas modificadas. ¿Se acuerdan que era un viejo debate con Mm, Monsanto? Bueno, sí, eso es una de las condiciones que pone Trump, lo cual también lleva una división a todo lo que es la mesa de enlace y los grandes terratenientes del campo, porque implica una dependencia a Estados Unidos. Pero la otra condición más importante, y esto es muy importante, es que le impone una mega devaluación sí. para después de octubre. Ujú, ujú. Entonces, las condiciones que le impone son tan duras que no vaya a ser cosa que en vez de ser un salvataje, termine siendo un salvavidas de plomo. Porque está claro que este pueblo no aguanta una mega devaluación. Es decir, ya la guita no te alcanza para nada. Ustedes piensan que una mega devaluación haría saltar el gobierno por el aire porque la única moneda que tiene es esta supuesta bajada de la inflación y todo lo demás. Y si esto se le cae, ya está, no tiene sentido. Ayer, no, o antes de ayer, Ujú. Joaquín Morales Solá, Sí. un periodista que no es cualquier periodista, dijo algo muy interesante. Dijo, esta semana, de no haber ido a Estados Unidos y de no haber cerrado un acuerdo, más allá de que todavía no hay nada concreto, hay solo palabras, pero dice, es muy probable que este gobierno hubiera caído esta semana o en la próxima. Primero porque es una cuestión de números. Es decir, el gobierno quemó en 2 días 1.000 millones de dólares. Entonces, a razón de 1.000 millones de dólares cada 2 días, es una cuestión de sumar. Tenía 6.000 millones en efectivo, le quedaban solamente 6 días de vida. No, no más que eso, ¿me entendés? Pero más allá de esto, de los dólares que tiene el Banco Central, es la cantidad enorme de contradicciones que está acumulando el gobierno, que una parte ya lo explicó Claudio, el carry trade, la bicicleta financiera, estos los dólares que se han fugado, bueno, una cantidad de contradicciones que hace que esta economía no vaya, no dé para más.
Entonces, ojo que está planteado, vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro. En el futuro inmediato, compañeros, ¿eh? En el Ujú. futuro inmediato, hay que ver qué ocurre, ¿sí? No está todavía todo dicho, hay que ver si... no hay ningún motivo para que diga que este gobierno va a ganar en octubre, más allá de unas falsas encuestas, no hay nada que implique que el gobierno gane 1,5 millones de votos, que es lo que necesita para recomponerse de la derrota en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en Córdoba, donde había sacado muchos votos, ahora le está ganando Schiaretti. Entonces al gobierno no le está yendo bien en ningún plano y no hay nada que indique que en octubre tenga un triunfo o por lo menos un empate técnico. Entonces hay que estar muy atento a esta crisis que yo ya les digo, no es una crisis de tal o cual gobierno, es una crisis de todo el régimen político, porque los trabajadores ya no le creen a nada, o sea, no le creen al gobierno, no le creen a los partidos tradicionales del régimen, no le creen a la justicia. ¿Se entiende? No le creen los sindicatos, o sea, es una crisis de enorme envergadura. Así que bueno, hay que estar atento a ver qué es lo que ocurre, sobre todo en estas semanas inmediatas. Pero Walter, la crisis es muy profunda. te pregunto, esto de las semillas modificadas, ¿qué es? Porque acá ya tenemos el tomate, tenemos el trigo, tenemos el algodón y Sí, pero, tenemos el maíz. ¿Qué sí, quieren? pero Hay que comprarlo a Monsanto. exactamente, que le compremos a empresas norteamericanas, exacto, Ah, bien, exacto. a Que, claro, Monsanto. los proveedores sean solo, y entonces, ¿qué pasa? Vos controlas la semilla, controlas la producción, controlas los puertos, y cuando te querés acordar, sos una colonia. Sí, gracias. Tenés que venir más vos, ¿eh? Porque ya te vamos a requerir. Sí, porque necesitamos tu aporte. La audiencia también, para que tener las cosas más claras. Lo vamos a retar, Luisa. Bueno, Clelia y Luisa, y ya vamos cerrando. Yo Sí, nada más que a gracias, mí, como siempre, Lili. Gracias, nada más. a Clelia. mí me quedó picando, ¿sabes qué? Lo que contaba Claudio con respecto a la pobreza. Mm. Finalmente se considera pobre, pobre al que tiene dificultades para poner comida en la mesa. Y es muy mezquina esa evaluación que hacen, porque finalmente uno está vivo solo para poder comer y dormir y volver a trabajar. No se considera pobre al que come normalmente, pero hay tantas más cosas en la vida. En las casas hay cosas que se rompen y hay que arreglar, refaccionar, progresar. No se puede contar con, bueno, me voy de vacaciones, salgo a comer afuera un día, voy a ver un buen espectáculo, estreno algo porque me da la gana. No, eso está como borrado de la vida de la gente que no es considerada pobre. Y es una vida muy mezquina, sí, una vida empobrecida realmente, aunque no te consideren pobre. Y eso hace al bienestar de una población. Ni contar si hay un enfermo en la familia. Cualquier enfermedad, aunque se cuenten con servicios médicos gratuitos, lleva mucho dinero, muchas extras en una casa y ahora cada vez más va a ser peor porque los servicios médicos no han mejorado, al contrario, han empeorado. Se cuenta con que la gente tiene, la población de un país tiene que hacer una vida sacrificada. Cuando dicen, bueno, ya que dicen los grandes, yo siempre tengo que escuchar los grandes medios de comunicación acá. Y entonces dicen así, ya que hemos hecho tantos sacrificios este año, la heroica población del país se ha sacrificado. Y digo, caray, primero que no le han preguntado si tiene ganas de hacer estos sacrificios y para qué.
Y después que saben lo que son esos sacrificios, gente enferma, gente que ha muerto, gente que la pasa mal todos los días de su vida, es, eh, es una vergüenza pedirle eso a la gente. Es decir, se podría pedir eso cuando todos, absolutamente todos, la están pasando así porque hubo un terremoto, por ejemplo. Pero no cuando uno ve que no es para todos. Claudio recién hablaba de juegos financieros. Qué cosa más poco productiva que, francamente, los que estén mejor son los que hacen jugarretas con el dinero. Yo ni las entiendo, pero compro, vendo, pongo aquí, saco para allá, cosa que luego tiene sus consecuencias en todos los demás. Es muy poco ético esto. No, no hay por qué aceptarlo. Muchas veces uno se marea con todas estas especulaciones económicas que no se entienden, pero sí, cuando llegan las realidades, la gente lo está entendiendo, que es lo que se está viendo ahora y realmente me alegro mucho. Bueno, gracias, Clelia. Sí, es la primera vez en mi vida, que tengo unos cuantos años, que veo trabajadores blanqueados, trabajadores con formación y jubilados también, que han aportado todos sus años de aporte, que llegan al 5 al 10 del mes luego de pagar la tarjeta. O sea, trabajadores y jubilados pobres. Nunca se vio, yo no lo vi nunca, por lo menos desde los 70 hasta la actualidad. Bueno, vamos a ir cerrando. Agradecemos a nuestro invitado Federico Puy, maestro de primaria y secretario de prensa de ADEMIS, al equipo de La Rueda, a la radio Conciencia Top New, por cedernos el espacio. Vamos a recordar el canal de YouTube donde estos programas quedan subidos, que es La Rueda medio W4C, y nos veremos en un próximo programa que tenemos una invitada de Perú para que nos cuente cómo está su país. Ha habido 2 días de movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, y bueno, y que nos actualice un poco del país hermano de Latinoamérica. Mira.